En este video hablaré de la adición y sustracción de expresiones algebraicas. Pero antes tenemos que hablar de algunos conceptos que son muy importantes para este trabajo, y el primero de ellos son términos semejantes. Y se dice que dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal, es decir, las mismas variables con igual exponente. Aquí tenemos dos ejemplos. Entonces se nos dice que 3x a la 2 es semejante con 2/5 de x a la 2. ¿Por qué son semejantes? Porque las variables son exactamente iguales, es decir, la variable es x y está elevado a un exponente 2, lo mismo ocurre acá. La variable es x y está elevado a un exponente 2. Los coeficientes que lo acompañan no nos interesan, solamente interesa que las variables sean exactamente iguales, es decir, la misma letra y el mismo exponente. Aquí tenemos otro ejemplo, 2x a la 3 y a la 6 es semejante con menos 3x a la 3 y a la 6. Por lo mismo, porque la parte literal o las variables son exactamente iguales, tenemos x a la 3 y a la 6 y acá también tenemos x a la 3 y a la 6. Como dije anteriormente, los coeficientes no interesan. En este caso, para hablar de términos semejantes, solamente nos interesan las variables que sean exactamente iguales. Otro elemento muy importante es el opuesto de un polinomio. Se dice que el opuesto de un polinomio es el polinomio cuyos coeficientes son los opuestos del polinomio dado. Ejemplo, entonces aquí tenemos el opuesto de 5x a la 2 y a la 2 es menos 5x a la 2 y a la 2. En este caso, lo que nos interesa es analizar los coeficientes. Si tenemos 5, el opuesto va a ser menos 5. Si tuviéramos menos 10, el opuesto sería 10 como tal. Aquí tenemos otro ejemplo. El opuesto de 3x a la 3 menos 5 y a la 4 es menos 3x a la 3 más 5 y a la 4. Es decir, como 3x a la 3 está positivo, el opuesto va a ser negativo. Y como aquí tenemos este valor, este término que es negativo, entonces el opuesto va a ser positivo. Estos dos elementos son muy importantes para la suma y resta de polinomios. Ahora bien, la suma de dos o más polinomios es el polinomio formado por la suma de los términos semejantes. De igual manera procedemos al sustraer polinomios, teniendo en cuenta que en la sustracción podemos expresarla como una adición del sustraendo por el minuendo. A continuación realizaré algunos ejemplos de suma y resta de polinomios o suma y resta de expresiones algebraicas, como lo quieran llamar. Y entonces voy a sumar a 5x a la 2 más 5y menos 24y menos 12x a la 2 más 9x a la 2 más 7y. Y entonces lo primero que se hacen es que se agrupan los términos semejantes si los hay. Y entonces aquí tenemos que 5x a la 2 menos 12x a la 2 y 9x a la 2 son términos semejantes. ¿Por qué? Porque la variable es la misma, es x a la 2. Y entonces los agrupamos. Y luego vamos a mirar las y. Entonces tenemos 5y menos 24y y 7y. Al igual son términos semejantes porque la variable es y. Muy bien, luego de que ya agrupamos esos términos semejantes, como ustedes pueden ver, entonces se van a sumar los coeficientes de esos términos. Entonces tenemos 5 menos 12 más 9 y ese resultado es 2x a la 2. Luego tenemos 5 menos 24 y 7 y ese resultado es menos 12y a la 2. Cuando ya tenemos esto, entonces simplemente vamos a multiplicar signos y aquí tenemos más por menos que nos da menos. Entonces el resultado de esa suma va a ser 2x a la 2 menos 12y a la 2. Aquí ya no podemos realizar nada más porque los términos ya no son semejantes, entonces quedaría así. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a sumar 8x a la 2 más 7xy más 5 más 5xy más 9x a la 2 menos 3x. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Primero se agrupan los términos semejantes. Entonces miramos qué términos tienen x a la 2 y encontramos que está 8x a la 2 y 9x a la 2. Entonces los agrupamos porque son términos semejantes. Luego miramos si hay otro xy, encontramos que aquí hay 2, entonces tenemos 7xy más
5xy y los agrupamos porque sus términos son semejantes. Luego encontramos que el menos 3x está solo porque no hay más términos semejantes, lo mismo que el 5, entonces los dejamos solos como tal. Luego se suman los coeficientes de los términos semejantes, entonces tenemos 8 más 9 que nos da 17x a la 2. Siempre tenemos que dejar y expresarlo con la variable. Luego tenemos 7xy más 5xy y eso nos va a dar 12xy. Luego tenemos más menos 3x que estaba solo y más 5. Luego ya podemos decir que el resultado es 17x a la 2 más 12xy. Acá multiplicamos signos, más por menos, por eso nos queda menos 3x más 5. Y ese sería el resultado de la suma. Ahora vamos a sustraer 3x a la 2 menos 8x más 5 de 8x a la 2 menos 5x más 3. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ordenar esa resta, entonces vamos a decir que va a ser 8x a la 2 menos 5x más 3 menos 3x a la 2 menos 8x más 5. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que de esto se va a sustraer esta parte de acá. Luego se realiza la adición del minuendo por el opuesto del sustraendo. Aquí podemos tener dos alternativas. Una es sumar por el opuesto de este valor. El opuesto de este valor sería menos 3x más 8x menos 5. ¿Por qué? Porque cambia los signos de los coeficientes. Pero también lo podemos analizar desde la propiedad distributiva, como así, multiplicando este menos que está adelante por los signos de cada uno de estos términos, es decir, menos por más nos da menos por menos nos da más y menos por más nos da menos. Entonces ustedes lo mirarán cómo queda más fácil, y aquí encontramos ya una adición de polinomios como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se agrupan los términos semejantes. Entonces tenemos como términos semejantes a 8x a la 2 y a menos 3x a la 2. Luego también tenemos a menos 5x y a 8x, menos 5x más 8x, y también tenemos a 3 y menos 5, que son términos semejantes. ¿Por qué? Porque son términos independientes, es decir, porque no tienen ninguna variable. Luego de que ya tenemos esto, realizamos las operaciones y nos va a quedar que 8 menos 3 nos va a quedar 5x a la 2. Luego tenemos menos 5 más 8 nos va a dar 3x y 3 menos 2 nos va a dar menos 2. Es decir, el resultado de esta sustracción es 5x a la 2 más 3x menos 2. Y finalmente voy a sustraer x a la 3 menos xy a la 2 de x a la 2y más 5xy a la 2. Entonces lo primero que hacemos es que se ordena la resta, entonces nos va a quedar x a la 2y más 5xy a la 2 menos x a la 3 menos xy a la 2. Luego se realiza una adición del minuendo por el opuesto del sustraendo, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Podemos analizar esto como el opuesto de este polinomio que tenemos acá, es decir, como tengo x a la 3, el opuesto sería menos x a la 3, y como tengo menos xy a la 2, el opuesto sería más xy a la 2. O también lo podemos analizar con la propiedad distributiva, es decir, este menos va a multiplicar los signos de lo que está dentro del paréntesis, es decir, menos por más me da menos. Y luego menos por menos me da más. Luego de que ya tenemos esto, se convierte en una adición normal de polinomios. Entonces vamos a agrupar términos semejantes y vemos que menos x a la 3 está solo, entonces no hay con qué agruparlo. Lo mismo ocurre con x a la 2y, pero lo que sí se puede agrupar es 5xy a la 2 más xy a la 2. Muy bien, entonces ya podemos decir que el resultado de esa resta es menos x a la 3 más x a la 2y, y se realiza esta suma, 5xy a la 2 más xy a la 2, que nos daría 6xy a la 2. Muy bien, aquí es importante tener en cuenta que vamos a partir de la variable con mayor exponente y vamos a empezar a disminuir, ya que este es el orden correcto para organizar los polinomios. Espero que este video les haya servido para poder comprender un poco mejor la suma y resta de expresiones algebraicas.
Si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte a mi canal.